Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva clase. Esta es la parte 2 de uñas esculpidas en gel con tips. En la clase anterior, la parte 1 de la clase 8, vimos uña con punta recta y en esta vamos a hacer punta coffin. En esta clase te voy a enseñar cómo hacer para partir desde un tip recto para lograr una punta coffin. Recordemos algunos detalles de la clase anterior. Los tips para gel no son los mismos que para acrílico, ¿sí? En el video de la clase anterior te muestro los dos y te explico más a detalle por qué no son los mismos. En este caso, hacer la aplicación de gel de una forma totalmente distinta para que, como te expliqué en el video anterior, tengas 4 formas distintas de aplicar el gel de construcción con tip, ¿sí? Y puedas luego probar las 4 y vos elegir cuál es la que se adecua más a vos, es decir, cuál te resulta más cómoda, con cuál te llevas mejor, con cuál trabajas más rápido y así poder realizar mejor la aplicación. A esta la voy a hacer un poquito más larga que la anterior, ¿sí? La de punta cuadrada la hicimos más cortita, más estilo natural. Y como esta la voy a hacer más larga, la uña requiere un poquito más de peralte. Entonces voy a aplicar el gel de construcción con una técnica diferente y tratar de formar el peralte con este gel, que haga que el largo de la uña sea resistente. Te voy a pasar este tip que a mí cuando empezaba me ayudó un montón, que es con una fibra indeleble dibujar, aunque no dibujes muy perfecto como yo, ¿sí? Dibujar unas líneas guía de cómo querés que sea la punta de tu uña, ya que partimos de un tip común, el que todas tenemos, que es cuadrado. Entonces lo que hago es hacer desde las líneas, desde ancla de tensión hacia la punta, tratando de dibujar más o menos cómo me gustaría que sea la punta de esta uña. En este caso es punta coffin. Entonces trazo unos puntitos, pongo unos puntitos, trazo las líneas y hago unos cortes con el alicate, con el cortacutículas o con una tijerita, con lo que vos quieras. Luego le paso una gasita con alcohol y la línea que hice con marcador o con fibra se salió, no pasó nada. Entonces esto te puede ayudar un montón a ahorrar un montón de tiempo, porque si vos te pones a limar el tip cuadrado hasta llegar a la punta coffin, por ejemplo, si estuvieras haciendo una punta estileto, vas a estar limando un montón. Entonces te ahorras un montón de tiempo haciendo esto. No te digo que lo vayas a tener que hacer siempre, va a llegar un punto, yo por ejemplo a esta altura ya no hago las marcas con la fibra, ¿sí? Pero te ayuda un montón cuando estás recién empezando. Luego ya lo vas a ir haciendo a ojo. Entonces, más o menos, una vez que terminé de cortar el tip con la forma que quería, como ahorré un montón de tiempo, ahora sí voy a pasar la lima por la parte plástica del tip y para definir mucho mejor la forma. Vieron que en 2 minutitos limé apenas los bordes y ya más o menos tenía la forma que quería. Como te conté también en el video anterior, esta manito de práctica es nueva para mí, entonces todavía me estoy acomodando. Como hice un video atrás de otro, me pasa lo mismo en las 4 uñas de práctica. Me costó bastante adherir el tip a la uña de plástico, pero ya te digo, este pegamento que yo te recomiendo, que es el Nail Glue, que es el que yo uso, que lo muestro en el video anterior, es excelente para adherir el tip a la uña natural. Sí, pero por ahí acá en la mano de práctica tendría que haber usado la gotita. Por eso me pasó que haciendo fuerza para que se peguen, etcétera, etcétera, por ejemplo, este tip se me pegó torcido. Pero no importa, porque ya saben cómo soy. Cuando a mí algo no me sale súper bien, yo se los dejo igual y les muestro cómo lo arreglo. Porque me parece más importante mostrarles cosas reales que a ustedes les pueden pasar y cómo solucionarlas, que hacerles videos súper perfectos y que luego ustedes se frustren.
Luego de eso lo que voy a hacer es limar la superficie del tip para que, como expliqué en el video anterior, como es gel de construcción, tenga mucho mejor adherencia. Y le voy a pasar el cepillito para retirar el polvo excedente y también una wipe con alcohol para que retire todo el polvillo que pueda haber quedado. Ahora lo que voy a hacer es, como les dije, una técnica totalmente distinta. Acá lo que estoy haciendo es empezar a depositar el gel sobre el tip y casi donde termina el borde libre. Es un gel color blanco natural. Entonces lo que yo quise hacer y mostrarles, si bien el resultado después es otro, aprovecho el mismo video para mostrarles varias cosas. En este caso lo que voy a tratar de hacer es delinear la sonrisa del tip, como para si la clienta pidiera uñas en gel con técnica francesa, es decir, la francesita, French, como les guste llamarla, pero que no quiera esmaltado semipermanente, por ejemplo. Entonces, de esta forma podemos hacer el diseño francés con gel de construcción mientras vamos esculpiendo la uña. Entonces, empiezo por trazar la línea de sonrisa, ¿sí? Luego arriba voy a seguir construyendo la uña, pero ya de base me va a quedar la sonrisita perfecta. Como el gel solamente se cura en cabina, yo me puedo tomar todo el tiempo del mundo para acomodar esta línea de sonrisa y que quede perfecta al gusto de la cliente. Está bueno empezar con una perla pequeña para hacer esto, porque si ponemos una perla muy grande, como el gel tiende a autonivelarse, y si tardamos mucho en llevarlo a curar a la lámpara, se va a terminar chorreando. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo con una perla pequeña. Si se te llega a pasar un poco y lo querés borrar, digamos, lo que haces es en un napen o en un recipiente pones un poquito de alcohol, mojas con alcohol tu pincel y delineas, como estoy haciendo yo en la imagen, perfectamente la línea de sonrisa. Hagamos de cuenta que esto es una uña de cliente, una persona natural. La uña obviamente tiene un color mucho más clarito que el color marrón de la uña de práctica de mi manito. Podríamos, arriba de esto, seguir la construcción con acrílico, con gel de construcción cristal, o sea el transparente, y hacer el resto de la construcción. Con eso luego pondríamos un top coat y ya estaría terminada la aplicación. Como yo quiero tapar un poquito el color de esta uña, lo que voy a hacer es usar el color rosa cover de gel de construcción. Y voy a depositar una gran perla en el área donde me gustaría formar el peralte. Como les dije, esta uña es más larga, entonces voy a intentar hacerle un peralte. Si usáramos este color que es rosa traslúcido y lo barremos así de a poquito, como estoy haciendo yo en el video, hacia zona de punta, se empieza a difuminar el blanco con el rosa. ¿Ven que ahí voy formando el peralte de a poquito? Entonces, si quisiéramos hacer una especie de baby boomer con gel de construcción, creo que por acá vendría el camino. Entonces, así como está, sin llevar producto a área de cutícula, ¿sí? Rapidito, solamente llevo un poco hacia punta y lo que estoy haciendo es construir ese peralte que, si lo hiciéramos con la técnica que apliqué en el primer video, no podría formarlo, porque justamente la técnica anterior se basa en barrer el gel del medio hacia cutícula y del medio hacia la punta. Sí concentramos más cantidad de gel en el área de anclas de tensión, pero no se llega a formar un peralte. Entonces, si yo quiero formar un peralte, mi forma de hacerlo es así. La parte del medio hacia arriba de la uña, es decir, hacia cutícula, la voy a hacer a lo último. Primero voy a formar este peralte. Si yo pongo una buena perla en el área del peralte y rapidito la llevo a cabina, como ven que estoy haciendo en el video, me aseguro que el gel no se llegue a autonivelar tanto, es decir, que no se vaya expandiendo
hacia toda la superficie y que se quede depositado en el área que yo quiero. Entonces, digamos que de esta forma es la que yo encontré para poder trabajar un peralte en una uña con gel de construcción. Ahora sí, una vez que ya tengo el peralte como quiero, voy a depositar una perla más pequeña desde cutícula hacia el medio o desde el medio hacia cutícula. Ahí no encuentro diferencia. Ahí les muestro de costado y ven que en el área de peralte me quedó mucho más grandecito. Bueno, ahora siento que me falta un poco en la punta, que quizás la punta todavía me quedó muy fina. Entonces, para evitar que esta punta más larga no quede tan fina y se corra el riesgo de que se me parta, le voy a agregar un poquitito más de gel. Una pequeña perla, ¿sí? Algo rapidito, pongo un poquito más como para rellenar y ahora sí. Esta es la última capa que voy a poner y lo voy a llevar a cabina otra vez. Termino de realizar toda la estructura. Recién ahora con una wipe con alcohol le voy a retirar la capa de inhibición de oxígeno que tiene el gel de construcción, ¿sí? Porque ahora toca limar y para limar tenemos que retirar esta capa. Si hay cosas de las que digo que por ahí no estás entendiendo muy bien, es porque hay muchas cosas que ya dije en el video anterior, muchísimo más a detalle, y si repito todo otra vez, el video se hace súper largo. Entonces, si no viste el video anterior, te recomiendo que vayas primero a ver ese video. También te cuento que estos videos son del curso online que estoy dando. Por YouTube vos podés ver algunas clases gratis, que son las que subo. Y si te querés sumar al grupo privado donde doy además clases en vivo, te corrijo tus prácticas y te enviaré un certificado online cuando termines de realizar todas las prácticas con éxito. Escribime por alguna de mis redes sociales un mensajito privado preguntando cómo podés hacer para unirte al curso. El precio del curso es súper económico, ya que teniendo en cuenta la situación de cuarentena en la que estamos y que muchas no están pudiendo trabajar, se me ocurrió poner un precio súper baratísimo, así que no vas a tener problema para unirte al curso. Mientras ven cómo limé la uña, les cuento. Lo que hice fue sellar el área de cutícula, limar los laterales, los faldones, devolverle un poquito la forma original que quería para la uña, porque lógicamente por más que preparemos perfecto el tip, como el gel tiende a autonivelarse, un poquito se parece como más ancha. Entonces siempre tenemos que limar por lo menos laterales y punta. Una vez que termino de limar toda la superficie de la uña, sellar área de cutícula, laterales y punta, lo que voy a hacer es con una spongy o bloque pulidor, pulir toda la superficie de la uña. Como te dije en el video anterior, si fueras a esmaltar ahora con semipermanente, no es necesario que pulas la superficie de la uña para quitar los rayones que pudiste haber hecho con la lima. Pero si la clienta quisiera llevarse el diseño French, como les había dicho antes, o este diseño estilo Baby Boomer, simplemente pondríamos un top coat en la superficie de la uña y ya la clienta se podría retirar, el servicio estaría terminado, pero como el top coat es transparente, estos rayones se verían. Entonces, depende del caso, es si podés obviar este paso o no.
Yo, para tener un diseño distinto y después quizás usar esta uña para algún otro video de algún diseño divertido que les pueda subir, la esmalté con este esmalte para semipermanente, que es un rosa traslúcido, que si lo dejara así queda bastante traslúcido, pero como quiero que me quede más opaco, más fuerte el color estilo fucsia, yo le voy a poner 3 capitas. Entre capa y capa, capas finas obviamente porque es esmaltado semipermanente, lo curo en cabina unos 30 segundos y al final le pongo el top coat, también lo curo en cabina y ya está lista la uña para que le pongamos el aceitito de cutículas a la clienta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, seguir todas las clases de mi curso. También me puedes seguir por las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, que es nuevo para mí el TikTok. Y también, como te dije antes, puedes unirte a mi curso online. Suscríbete a mi canal, dale me gusta al video y no olvides compartirlo con todas las personas que pienses que les pueda llegar a interesar. Nos vemos en el próximo video, donde haré uña con punta almendra y en el siguiente con punta redonda. ¡Chao!